ecosdelconveima.com. En Agenda Interactiva saludamos a esta hora al exsecretario general de la Gobernación del Tolima y precandidato a la Asamblea del Departamento, el doctor Giovanni Molina. Doctor Giovanni, es nuestra primera agenda digital con un exfuncionario y precandidato a un cargo tan importante como la Asamblea del Departamento. Juan Pablo, muchas gracias por la invitación que nos haces a este importante espacio que tienes y felicitarte porque precisamente dentro de los medios radiales tú comenzaste a hacer un proceso de innovación y eso es lo que hoy ha llevado a Ecos del Conveima a estar en otras esferas y a marcar un plus dentro de lo que son los medios de comunicación. Un saludo muy especial a todos los que nos ven. Hace algunas semanas el ministro de Comercio, Industria y Turismo dijo en Ibagué, en el Club Campestre, que el Tolima tiene un problema de innovación y sofisticación empresarial. ¿Cómo resolver ese atraso que tienen nuestros negocios para poder forjar más emprendedores? Juan Pablo, acá hay un tema importante y es que las empresas, el sector de inversiones, debe verse inmerso dentro de todo lo que es ciencia, tecnología e innovación. Y la innovación es precisamente uno de los pilares fundamentales para poderle dar un valor agregado al sector empresarial. Hay gente que le funciona, por ejemplo, un negocio de arepas en Medellín, pero no funciona tal vez en Ibagué, y es porque allá sí han entrado a todo un mundo de tecnologías, de innovación. Por eso es tan importante, por ejemplo, desde la academia, y es algo que yo creo se debería hacer, en este caso muy importante en la Universidad del Tolima, que es nuestra universidad pública, tener un importante laboratorio de ciencia, tecnología e innovación, precisamente, para que de allí se comiencen a desarrollar unos procesos importantes y lograr una mayor productividad y lógicamente una competitividad. A propósito de la educación y la legítima protesta social de los estudiantes en Colombia, se da uno cuenta que en universidades como la del Tolima los ingresos crecen a la inflación, pero los egresos y los gastos habían crecido desmesuradamente, a tal punto de que Omar Mejía encontró un déficit de más de, entiendo, 14.000 millones de pesos. ¿Cómo solventar ese tema de la crisis de la educación, inyectarle calidad y recursos a la Universidad del Tolima? Juan Pablo, tú lo dijiste, el doctor Omar Mejía y nosotros por allá en el año 2016 desde la Secretaría General y con nuestro gobernador Oscar Barreto comenzamos a hacer un proceso muy importante de recuperación de la Universidad del Tolima y no eran 14.000 millones, eran 25.000 millones de déficit que se comenzó a trabajar para recuperar fiscal y financieramente a la universidad. Lo importante allí es seguir haciendo un ejercicio muy juicioso y el déficit es más o menos entre 8.000 y 11.000 millones, pero toca seguir trabajando. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer? Primero, fortalecer las transferencias, ¿no? Recordemos que las transferencias pasaron a ser de 3.400 millones en el 2016 y mediante diferentes proyectos de ordenanzas a 8.200 millones más o menos. Yo pienso que los retos precisamente de los nuevos gobiernos es seguir mirando y seguir revisando si se pueden seguir aumentando estas transferencias. Pero además de eso también la universidad pública, y en este caso la Universidad del Tolima, puede ser un instrumento, lo decíamos ahora, para lograr una mayor productividad dentro del departamento. Entonces se pueden seguir, por ejemplo, trabajando en convenios de ciencia, tecnología e innovación que este gobierno actual realizó por más o menos 56.000 millones de pesos para que estos réditos financieros sigan entrando a la universidad y se siga recuperando fiscal y financieramente. Uno hace un ejercicio desde lo público, desde lo regional, pero recordemos que el gran problema de las universidades es la ley de financiamiento, por allá la ley 30 del año 1992, ¿no? Totalmente desbalanceada y es lo que los estudiantes hoy con todo el derecho hacen protesta no solamente acá en Ibagué, sino a nivel nacional. Otro tema importante que redunda en el desarrollo de los tolimenses y de nuestra vida en general es la salud. Tenemos un hospital Federico Lleras Acosta, sede Limonar, primero intervenido, segundo que no ha sido viable económicamente, tiene más gastos que ingresos, y tercero puesto en venta por 70.000 millones de pesos. Y el gobierno nacional, al parecer, quería era con esto pagarle a la CPS y no resolver el problema de fondo que es la modernización y el abastecimiento de esta sede. ¿Qué va a pasar y cuál va a ser el futuro de esa sede de Limonar? Hay que decirlo que el principal asesino de la salud en el departamento del Tolima y en Colombia es la Ley 100. Y es una Ley 100 que es una ley sin vergüenza, porque si uno revisa, por ejemplo, las cifras al departamento del Tolima y a los hospitales le ven más de 350.000 millones las EPS. Y ese es uno de los graves problemas precisamente que tiene el Hospital Federico Lleras.
¿cierto? Una cartera de más de 150.000 millones y lo peor es que es una cartera de más de 440 millones. El problema del Hospital Federico Lleras es que es un hospital totalmente improductivo y ese hospital tiene unos ingresos más o menos de 7.500 millones y sus egresos son de 9.000 millones. Quiere decir que cada mes le queda un hueco, un déficit de 1.500 millones. Nunca va a poder pagar sus pasivos que son de alrededor de 59.000 millones. ¿Qué es lo que yo creo se debe plantear para el Hospital Federico Lleras? Primero tú lo dijiste, lo de la sede del Limonar se podría vender, pero esa plata no utilizarla para pagar los pasivos, sino para volver el hospital más productivo. Y no es que el Federico Lleras no quiera pagar sus pasivos, lo que pasa es que hay una cartera multimillonaria que las CPS no le cumplen. Recaudemos y paguemos y más bien con la venta de esa sede nutramos y modernicemos el hospital. Nosotros no podemos pretender pagar de una vez los pasivos sabiendo que el mismo privado es el que le debe al hospital. Y la idea es esa, mientras no volvamos al hospital productivo y no aumentemos los ingresos, el hospital no va a poder salir de la grave crisis que hay. Por último, doctor Giovanni Molina, precandidato a la Asamblea del Tolima, uno de los pilares para generarle desarrollo a nuestro departamento y que no sea otro departamento más de paso, con estas grandes vías 4G que atraviesan nuestra cordillera y nuestra meseta de Ibagué, por ejemplo, es el turismo. ¿Cómo generar desarrollo a través del turismo y que acabemos con ese turismo de algunas cosas que si bien las pasamos rico con nuestros familiares, no generan ingresos para la mayoría de los ciudadanos? Juan Pablo, esa es una muy buena apreciación teniendo en cuenta que el turismo tal vez puede generar unos muy importantes ingresos para el departamento y lógicamente también el aumento de los empleos, ¿no? Lo primero es que es necesario el tema de infraestructura. Si no hay infraestructura, pues difícil va a haber turismo. Por ejemplo, las vías de acceso hacia un sitio turístico son muy importantes, pero el solo cemento no va a arreglar los problemas de turismo. Acá necesitamos darle un valor agregado para que precisamente se puedan mejorar las condiciones turísticas. Entonces, ¿en qué debemos trabajar? Servicio al cliente, por ejemplo, que es lo que muchas veces los paisas nos llevan años luz, ¿cierto? En el tema, por ejemplo, de bilingüismo también. Por ejemplo, de Bucaramanga, ¿cierto? Bucaramanga tiene varios atractivos turísticos, el Cristo Redentor, allí está el Parque de Chicamocha también, por ejemplo, y esto le ha dado un valor agregado muy importante a la ciudad, un valor de ingresos y de empleo y de desarrollo económico. Doctor Giovanni Molina, muchas gracias por estar con nosotros en Ecos Interactiva de Ecos del Conveima. Juan Pablo, muchas gracias.